Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo CAP después de no sé cuánto tiempo, pero bueno, sin más que decir, comencemos. Otra cosa que se me olvidaba, les agradezco a todos los miembros que estaré dejando en la pantalla. Ante todo, gracias por el apoyo. Boku no Hero reacciona a villanos del mundo real. Capítulo 2. La sala de cine volvió a quedar en silencio. La pantalla aún estaba en negro, pero nadie hablaba. Okita dio unos pasos al frente, con las manos en los bolsillos. Lo siguiente que van a ver, dijo con voz calmada, no es una historia de guerra, ni de drogas, ni de poder económico como la anterior. Midoriya alzó la vista de inmediato. Entonces, ¿qué es? Es miedo, respondió Okita sin rodeos. Miedo puro. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Pero antes de empezar, continuó, necesito que entiendan algo importante. Que en este mundo en el que estamos viendo, no hay quirks, no hay habilidades especiales, no hay héroes capaces de detener una bala o leer la mente. Entonces, ¿cómo? Empezó Uraraka, dudosa. Exacto, asintió Okita. Todo depende de personas comunes. Policías, periodistas, ciudadanos normales, y decisiones tomadas bajo presión. Aizawa frunció el ceño. Eso ya lo vuelve peligroso. Lo es, confirmó Okita. Mucho. La pantalla se encendió lentamente y apareció el texto inicial. El asesino del Zodíaco fue uno de los homicidas en serie más famosos. Tuvo en jaque durante años a la policía de San Francisco por su costumbre de mandar cartas con acertijos y mensajes cifrados a la prensa. Hoy en día se sigue sin saber su identidad, y aunque solo hay 7 víctimas confirmadas, él mismo se atribuyó hasta 37 asesinatos. ¿Zodíaco? Susurró Mina. Suena como un apodo. Lo es, respondió Okita. Un nombre que él mismo eligió. ¿Para llamar la atención? Preguntó Kaminari. Para ser recordado, dijo Okita. Y para jugar con todos. La narración continuó hablando de las cartas, los mensajes cifrados y las burlas a la prensa. Lida apretó los puños. ¿Mandaba cartas a los periódicos, y aún así seguía libre? Sí, contestó Okita. Cada carta era un reto. A la policía. Y a la sociedad. Eso es enfermizo. Murmuró Hiro, bajando la mirada. Cuando el texto mencionó que su identidad sigue siendo desconocida, Midoriya habló otra vez, inquieto. ¿Cómo alguien puede hacer todo eso? ¿Y nunca ser atrapado? Okita no respondió de inmediato. Porque no todos los monstruos gritan, dijo finalmente. Algunos escriben. Esperan, y desaparecen entre la gente común. El número de víctimas apareció en pantalla. 7 confirmadas. Leyó Momo, tensa. ¿Y él decía que fueron 37? Eso afirmó, respondió Zero Kita. Pero en este caso, la verdad y la mentira se mezclan constantemente. Bakugo bufó con desprecio. Habla mucho para alguien que se esconde. Okita lo miró de reojo. Y aún así, dijo, logró que ciudades enteras vivieran con miedo durante años. La pantalla quedó en negro otra vez. Esto que acaban de ver, dijo Okita, es solo el inicio. Todavía no han visto cómo empezó todo, ni a quienes les tocó estar en el lugar equivocado. La clase 1, aguardó silencio. ¿Seguimos? Preguntó Kirishima, serio. Okita. Asintió. Comenzó el 20 de diciembre de 1968 en el pueblo de Benicia, con Betty Lou Jensen y David Faraday, una pareja que salía de noche. Pararon su coche en un cruce y otro vehículo estacionó junto a ellos. El conductor le disparó a él en la cabeza y a ella por la espalda mientras intentaba huir, matando a ambos. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Ya no era curiosidad, era tensión. Espera, murmuró Uraraka. ¿Esto ya es el primer caso? Okita asintió sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Aquí empieza todo. La narración continuó describiendo a Betty Lou Jensen y David Faraday. Eran solo una pareja, dijo Mina, bajando la voz. Como una cita normal. Eso es lo peor, respondió Aizawa. No hicieron nada mal. Cuando el texto mencionó el cruce solitario y el coche que se detuvo junto a ellos, Midoriya se inclinó hacia adelante. Ese detalle, susurró. No fue un robo. No suena a eso. No, dijo Momo, con el ceño fruncido. Fue planeado. La palabra disparo apareció en pantalla. Así nada más. Exclamó Kaminari, incrédulo. Sin decir nada. Eso parece, contestó Okita. Ni advertencia. Ni discusión. Cuando se narró la muerte de David, Ida apretó los dientes. Un disparo directo, eso indica intención clara de matar. La escena se volvió aún más pesada cuando se describió a Betty intentando huir. No,
susurró Tsuyu, con la voz tensa. Estaba tratando de escapar. Hir desvió la mirada de la pantalla. Eso ya no es solo matar, es crueldad. Le disparó por la espalda, dijo Midoriya, con un nudo en la garganta. No tenía ninguna oportunidad. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Bakugo habló, pero sin su tono explosivo habitual. Ese bastardo eligió gente que no podía defenderse. Y un lugar donde nadie escucharía, añadió Aizawa. Eso dice mucho de cómo pensaba desde el inicio. La narración terminó la parte del primer ataque. La pantalla quedó en negro otra vez. Nadie habló durante unos segundos. ¿Y, la policía? Preguntó Uraraka, rompiendo el silencio. ¿Supieron quién fue? Okita negó lentamente con la cabeza. No en ese momento. Y lo peor, es que esto no terminó ahí. Algunos tragaron saliva. Ese fue solo el comienzo, continuó Okita. Y después de esto, el asesino entendió algo importante. ¿Qué cosa? Preguntó Kirishima, serio. Okita miró a todos antes de responder. Que podía matar. Y desaparecer. La pantalla comenzó a encenderse de nuevo. La siguiente parte ocurre meses después, dijo Okita. Y demuestra que no fue un hecho aislado. La clase 1A se preparó en silencio para seguir viendo. El miedo ya no era una idea. Ahora tenía fecha, y nombres. 6 meses después, a solo 6 kilómetros, Michael Margot y Darlene Perrin estaban en su coche en el aparcamiento de un campo de golf. Un hombre apareció, deslumbrándolos con una linterna, y abrió fuego contra ellos. Él sobrevivió, a pesar de recibir varios disparos en la cara. ¿6 meses nada más? Preguntó Zero, frunciendo el ceño. Pensé que pasaría más tiempo. Eso suele pasar, respondió Okita. Cuando un asesino no es detenido, vuelve a intentarlo. La narración mostró el coche estacionado en el aparcamiento del campo de golf. Otra pareja, murmuró Asido, incómoda. Siempre hacía lo mismo. Aizawa habló sin levantar la voz. Está repitiendo patrón. Lugares aislados. De noche. Cuando el hombre apareció con la linterna, Koda se encogió en su asiento. ¿La linterna? Susurró Tokoyami. Eso es intimidación. Quiere que lo vean. No está escondiéndose, añadió Momo. Está controlando la escena. El sonido de los disparos llenó el silencio. Otra vez. Exclamó Kaminari, llevándose una mano a la cabeza. ¿Cómo nadie llegó a tiempo? Cuando se confirmó la muerte de Darlene, Uraraka apretó los puños. No es justo, dijo en voz baja. Michael sobrevivió, continuó la narración. ¿Sobrevivió, después de disparos en la cara? Preguntó Midoriya, sorprendido. Eso es increíble. Y peligroso para el asesino, respondió Okita. Un testigo siempre cambia las cosas. La parte más inquietante llegó después. El atacante llamó esa misma noche desde un teléfono público, confesando ser autor del anterior crimen. ¿Llamó él mismo? Preguntó Ida, totalmente tenso. ¿A la policía? Sí, respondió Okita. No solo para confesar. Quería ser escuchado. Eso es enfermo, dijo Hir, cruzándose de brazos. No le bastó con matar. Quería atención, intervino Present Mic, serio por una vez. Como si esto fuera un espectáculo. Y lo peor, añadió Aizawa, es que funcionó. Bakugo chasqueó la lengua. Ese tipo no estaba huyendo. Estaba presumiendo. Midoriya levantó la mano, dudando un segundo. Okita. Si confesó 2 crímenes, ¿por qué no lo atraparon? Okita suspiró suavemente antes de responder. Porque llamó desde un teléfono público. Y porque en ese tiempo, rastrear llamadas no era tan sencillo. Dejó miedo, no pistas claras. Un silencio pesado se extendió por la sala. Entonces, dijo Kirishima, serio, ¿sabía que podía salirse con la suya? Okita asintió. Y eso lo hizo más peligroso. La pantalla se oscureció una vez más. Después de esta llamada, continuó Okita, el asesino entendió algo importante. ¿Qué cosa? Preguntó Uraraka, nerviosa. Que no solo podía matar, sino también jugar con todos. La pantalla comenzó a encenderse de nuevo. A principios de agosto, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a la redacción de periódicos locales. Exigía aparecer en portada o mataría a 12 personas ese fin de semana. Por suerte fueron publicadas y no cumplió su amenaza. Contenían un mensaje en clave en el que supuestamente desvelaba su identidad. Poco después fue descifrado. ¿Cartas otra vez? Murmuró Hir, frunciendo el ceño. Este tipo no se cansa de hablar. No está hablando, corrigió Aizawa. Está presionando. Cuando apareció el texto de la amenaza, la sala se tensó. 12 personas, en un fin de semana.
dijo Uraraka, llevándose una mano al pecho. Eso es una locura. ¿Y los periódicos, las publicaron de verdad? Preguntó Sato, sorprendido. Sí, respondió Okita. Porque si no lo hacían, el riesgo era real. Era una decisión horrible. Publicar o cargar con posibles muertes. Ida apretó los puños. Eso es chantaje directo. Usar vidas humanas para aparecer en portada. Y funcionó, añadió Present Mic, serio. Todo el país empezó a mirarlo. Cuando la narración confirmó que la amenaza no se cumplió, algunos soltaron el aire que estaban conteniendo. Al menos, susurró Mina, esta vez no mató a nadie más. Esta vez, repitió Bakugo, con voz áspera. No lo digas como si fuera un logro. El ambiente cambió cuando comenzaron a mostrar el contenido de los mensajes cifrados. ¿Mensajes secretos? Preguntó Midoriya, inclinándose hacia adelante. ¿Como acertijos? Exacto, asintió Okita. Quería que lo descifraran. Quería demostrar que era más listo que todos. El texto descifrado apareció en la pantalla. Y decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso. Es la experiencia más excitante. Y cuando yo mismo muera, renaceré en el paraíso, y los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre, para que no traten de detener mi colección de súbditos para mi vida en el más allá. ¡Qué asco!, murmuró Kaminari, apartando la mirada. ¿Cómo alguien puede decir eso? Compararse con un cazador, dijo Momo, claramente afectada. Está deshumanizando a sus víctimas. No, corrigió Tokoyami, con voz grave. Está deshumanizando a todos. Cuando se mencionó lo del paraíso y los súbditos, Koda se estremeció. Eso ya no es solo violencia, dijo Aizawa. Es delirio. ¿De verdad creía eso? Preguntó Midoriya, con el ceño fruncido. ¿O solo lo decía para provocar? Okita respondió sin prisa. Ambas cosas. Creía ser especial, y quería que el mundo lo supiera. Por eso nunca dio su nombre. Para que no lo detuvieran, añadió Ida, entendiendo. Seguía jugando. Exacto, dijo Okita. Para él, esto no era solo matar. Era dejar una marca. La sala quedó en silencio unos segundos. Oigan, dijo Mina, más seria de lo habitual, ¿no sienten que mientras más atención le daban, más peligroso se volvía? Ese es el problema, respondió Okita. Y aún no han visto hasta dónde llegó con eso. A finales de septiembre, Brian Harnell y Cecilia Shepard merendaban en un islote a las orillas del lago Berryessa, cuando se les acercó un hombre. Llevaba una capucha, gafas de sol y un pañuelo al cuello con un símbolo similar a una diana, el mismo que el asesino usó para firmar sus cartas. Los maniató y apuñaló. Solo él logró sobrevivir. El asesino avisó del crimen desde un teléfono público, gracias a lo que se pudo obtener sus huellas. Semanas después, en San Francisco, se subió al taxi de Paul Stein, matándolo de un disparo en la cabeza. A pesar de ser visto por varios testigos y de llegar a cruzarse en su ida con 2 policías, no fue capturado. Solo se pudo hacer un retrato robot, pero seguía sin haber sospechosos. La imagen en la pantalla cambió y mostró un lago tranquilo, rodeado de árboles. Por un momento, el ambiente parecía incluso pacífico. Se ve normal, dijo Mina en voz baja. Como un lugar para descansar. La narración continuó y explicó que, a finales de septiembre, Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban de picnic en un islote del lago Berryessa cuando un hombre se les acercó. En cuanto apareció la figura encapuchada, varios en la sala se tensaron. ¿Por qué siempre empieza así?, murmuró Kirishima. Todo tranquilo y luego. Miren su ropa, interrumpió Todoroki, frunciendo el ceño. Está completamente cubierto. Ese símbolo. Preguntó Uraraka, inclinándose hacia adelante. ¿No es el mismo que usaba en las cartas? La narración confirmó que sí. El símbolo, parecido a una diana, era la firma del asesino. O sea que ni siquiera intentaba ocultarlo, dijo Bakugo con molestia. Ese tipo quería que supieran que era él. Cuando se explicó que el hombre los ató antes de atacarlos, la sala se volvió más silenciosa. Eso es lo que no entiendo, dijo Izuku, con la voz tensa. No tenía ningún poder, ningún don, aún así logró someterlos. Planeación, respondió Aizawa desde el fondo. Y ventaja psicológica. Al escuchar que Cecilia murió y que Brian sobrevivió, Asido se llevó una mano a la boca. Qué horrible, estaban ahí solo para pasar el rato. Y todavía tuvo la sangre fría de llamar después, añadió Ida, claramente indignado. Confesó el ataque como si nada. ¿Y aún así no pudieron atraparlo?, preguntó Kaminari, incrédulo.
La narración explicó que, aunque obtuvieron huellas dactilares, no fueron suficientes para identificarlo. Un murmullo de frustración recorrió la sala. El escenario cambió otra vez. Ahora era una calle de San Francisco, de noche. Un taxi avanzaba lentamente. No me gusta esto, dijo Uraraka, apretando los dedos. Algo malo va a pasar. Se contó cómo el asesino subió al taxi conducido por Paul Stine, le dio una dirección y, durante el trayecto, le disparó en la cabeza antes de huir a pie. Eso fue directo, dijo Kirishima, con el ceño fruncido. Sin aviso, sin pelea. Ni siquiera lo conocía, agregó Izuku. Solo estaba trabajando. Cuando mencionaron que varias personas lo vieron huir, incluso que se cruzó con 2 policías, Bakugo chasqueó la lengua. ¿En serio? ¿Lo tuvieron enfrente y aún así se escapó? Eso es lo más aterrador, dijo Todoroki. Caminó como si nada, mezclándose con la gente. La narración cerró explicando que solo se pudo hacer un retrato hablado, pero que no hubo sospechosos claros. El silencio volvió a caer sobre la sala. Entonces, murmuró Mina. Después de todo eso, simplemente desapareció. Aizawa suspiró, cansado. Y por eso su caso sigue siendo tan perturbador. No porque fuera invencible, sino porque era humano. Entonces continuó enviando cartas a la prensa y a la policía. En ellas, el asesino dejaba nuevos mensajes indescifrables, amenazaba con colocar una bomba en un autobús escolar y alardeaba de un supuesto conteo de víctimas. Se apuntó también el intento de asesinato de Kathleen Jones, una madre que viajaba en coche con su hija de 10 meses. Un conductor le dijo que uno de sus neumáticos estaba suelto y se ofreció a acercarlas a una gasolinera. Cuando ella vio que no iba a parar, saltó del vehículo con su niña y escapó. Un aviso anónimo alertó de la similitud de estos asesinatos con el de Cherry Joe Bates 4 años antes. Era una estudiante que salió de noche de la biblioteca y fue encontrada muerta al día siguiente cerca de allí, golpeada y acuchillada. El propio asesino del Zodíaco admitió el crimen en otra carta, pero advirtió: solo estáis encontrando los fáciles, hay una cantidad terriblemente mayor por descubrir. Poco después se adjudicó la desaparición de Donna Lass en el lago Tahoe meses atrás. Se trataba de una enfermera que fue vista por última vez de madrugada, saliendo de su trabajo. Se había tratado como un caso más de desaparición, y su cuerpo nunca fue hallado. Por último, la policía lo relacionó también con la muerte de 2 estudiantes, Robert Domingo y Lisa Edwards, tiroteados en la playa de Lompoc mientras se saltaban las clases. El asesino permaneció en silencio durante 3 años. Esta vez elevó el conteo de víctimas hasta un escalofriante 37-0. La pantalla volvió a encenderse y el ambiente en la sala ya no era de simple curiosidad. Ahora había tensión. Nadie estaba relajado. La narración explicó que el asesino continuó enviando cartas a la prensa y a la policía, cada vez más provocadoras, llenas de códigos sin resolver y amenazas directas. Otra vez cartas. Murmuró Kaminari, incómodo. ¿No se cansaba nunca? No, respondió Aizawa sin apartar la mirada de la pantalla. Esto ya no era solo matar. Era jugar con todos. Cuando se mencionó la amenaza de colocar una bomba en un autobús escolar, varios se removieron en sus asientos. Eso ya es otro nivel, dijo Ida, claramente alterado. Está involucrando niños que no tienen nada que ver. Es para meter miedo, añadió Todoroki. Quiere que todos se sientan en peligro, incluso sin hacer nada. La historia continuó con el caso de Kathleen Jones, la madre que viajaba con su bebé. A medida que se describía como un hombre le ofreció ayuda con el neumático, Mina negó con la cabeza. No, eso es demasiado real, dijo en voz baja. Cualquiera habría confiado. Y lo peor es que no la atacó de inmediato, comentó Izuku. La hizo sentirse atrapada. Cuando se narró cómo Kathleen saltó del coche con su hija para salvarse, Uraraka se llevó las manos al pecho. Eso fue puro instinto, dijo. No fuerza, no entrenamiento, solo miedo. Y aún así sobrevivió, agregó Kirishima. Eso sí es ser fuerte. La pantalla cambió otra vez y se habló del aviso anónimo que relacionaba estos crímenes con el asesinato de Cherry Joe Bates, una estudiante atacada tras salir de la biblioteca. 4 años antes. Preguntó Zero. O sea que llevaba todo ese tiempo sin que lo notaran. O sin que pudieran probarlo, respondió Okita con calma. Muchos casos quedan aislados hasta que alguien conecta los puntos. Cuando se mencionó que el propio asesino se adjudicó ese crimen en una carta, Bakugo apretó los puños. Encima se burla, gruñó. Dice que solo encontraron los fáciles. Eso es lo que más perturba, dijo Aizawa.
Habla como si los otros no importaran, como si fueran estadísticas. La narración siguió con la desaparición de Donna Lass, la enfermera vista por última vez saliendo de madrugada de su trabajo. Cuando se aclaró que su cuerpo nunca fue encontrado, el silencio se hizo más pesado. ¿Desaparecer así?, susurró Mina. Eso debe ser peor para la familia. No hay cierre, dijo Izuku. Solo preguntas. Después se habló de Robert Domingos y Linda Edwards, 2 estudiantes asesinados a tiros en una playa mientras se saltaban las clases. Ni siquiera estaban haciendo nada malo, dijo Uraraka. Solo eran jóvenes. Eso es lo que demuestra, añadió Todoroki. No había un patrón justificable. Era puro azar. La narración explicó que, tras estos hechos, el asesino guardó silencio durante 3 años. Algunos respiraron, creyendo que quizá todo había terminado, hasta que la última frase apareció en pantalla. Reapareció elevando su supuesto conteo de víctimas a 37. 37, repitió Kaminari. ¿Y ni siquiera saben si es verdad? Ese es el punto, respondió Okita. Nunca sabrán cuánto fue real y cuánto fue mentira. Y esa duda, es parte de su legado. Nadie habló durante unos segundos. No tenía dones, dijo Izuku al final. No tenía nada especial, y aún así causó todo esto. Aizawa cerró los ojos un instante. Por eso da tanto miedo. Porque no necesitó nada más que decisión, y gente que bajó la guardia. La correspondencia se prolongó durante años, hasta que paró súbitamente en 1990, con un sobre que incluía la foto de unas llaves del servicio postal. La policía investigó varios sospechosos, el principal Arthur Leigh Allen, denunciado por un amigo, y al que se le encontraron cuchillos ensangrentados en el coche. Pero dijo que los usó para matar animales, y no hubo evidencias que lo conectaran con los crímenes. También se sospechó que se tratase de otro famoso asesino en serie, Dennis Rader, alias BTK, condenado ya a cadena perpetua. En 2002, justo antes de morir de cirrosis, Louis Joseph Mayer le confesó a un amigo ser el asesino. Se da la casualidad de que estudió junto a 2 de las víctimas y fue compañero de trabajo de otra. Y en los años que no hubo cartas, estuvo destinado en el extranjero con el ejército. Se especuló que atacaba a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. Pero 50 años después seguimos sin saber quién fue el asesino del Zodíaco, y algunos mensajes siguen sin descifrar. ¿Os atreveríais a intentarlo y desentrañar su mente retorcida? La pantalla mostró que las cartas siguieron llegando durante años, hasta que de pronto, en 1990, todo se detuvo. El último sobre solo tenía una foto de unas llaves del servicio postal. Nada más. Ninguna explicación. O sea que después de eso, silencio total, preguntó Mina, frunciendo el ceño. ¿Así nomás? Sí, respondió Okita con calma. No hubo más cartas, no hubo más mensajes. Simplemente desapareció. Cuando aparecieron los sospechosos, varios inclinaron el cuerpo hacia adelante. Arthur Leigh Allen llenó la pantalla. Ese tipo suena culpable, dijo Kaminari. Cuchillos con sangre en el coche no es poca cosa. Pero no bastó, intervino Aizawa. Sin pruebas claras, no puedes condenar a nadie. Entonces la policía sabía a quién mirar, pero no podía hacer nada, murmuró Yaoyorozu. Okita asintió. Exacto. Sospechas hubo muchas, certezas ninguna. La narración continuó mencionando a otros posibles culpables y la confesión de Louis Joseph Myers antes de morir. ¿Y si dijo la verdad?, preguntó Uraraka. ¿Y si sí fue él? No se pudo comprobar, respondió Okita. Sin evidencias, una confesión no cierra un caso. Especialmente tantos años después. Izuku apretó los puños sobre las piernas. Entonces, nadie pagó por todo esto. No, dijo Okita sin rodeos. Y eso es lo que más pesa de esta historia. Cuando la pantalla mostró que, 50 años después, el caso seguía sin resolverse, el ambiente se volvió pesado. Nadie hablaba. Da más miedo que cualquier villano con dones, dijo Kirishima al final. Porque fue una persona normal. Y porque nunca supieron quién era, añadió Todoroki. Eso no te deja cerrar nada. Okita flotó frente a ellos una última vez. El asesino del Zodíaco no es recordado por lo que fue, sino por lo que nunca se supo, dijo. Y por eso, incluso hoy, sigue inquietando. La pantalla se apagó por completo.
La reacción había terminado. Los que llegaron hasta el final, muchas gracias por darle la oportunidad a esta fic, y si quieren seguir recomendando más criminales reales, lo pueden dejar en los comentarios. Hoy tenía otra duda, no sé si ustedes tendría otras ideas para que los personajes de Boku no Hero reaccionen como ejemplos, que reacciones a diferentes países y su cultura. O que reaccionen a los héroes del mundo reales. Ustedes son muy creativos, así que los leo.